Lo más importante de una organización es su gente y el conocimiento que tienen del negocio. Si potencializamos eso con IA, estamos tomando una decisión que cambia el juego. Van a existir dos tipos de empresas, los que aprendieron a surfear esa ola o los que esa ola más bien se les convirtió en un tsunami y les pasó por encima. Si no tenemos esos tres elementos, definitivamente cualquier esfuerzo que haga una empresa del uso de las tecnologías está destinada al fracaso. Al principio yo era muy amable contigo. Ahora soy súper objetivo, claro, porque eso nos suma valor a lo que realmente estoy buscando. Pero ¿por qué cuestionamos a China y no cuestionamos a Silicon Valley? No estamos poniendo al ser humano en el centro de la conversación. Y ese es nuestro gran error. Bienvenido al primer episodio del podcast y Adaptados. En este podcast vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial y cómo podemos aprovecharla en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Específicamente vamos a hablar de temas interesantes si eres directivo, líder de una área, gerente, CEO, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede venir a transformar organizaciones. Hoy tenemos una invitada especial que no solamente conoce del mundo de la IA, sino que también se preocupa por comunicar y que porque otras personas puedan entender la inteligencia artificial y cómo poder sacar el máximo potencial enfocándonos desde la persona hasta la herramienta. Muchas gracias. Bueno, mira, te comento, soy Andrea Lineros, soy ingeniera en informática, administradora de negocios, soy máster en proyectos, trabajo en estas áreas, pero también soy docente, que es una gran pasión que tengo en el área de tecnologías, en el área de gestión de proyectos tecnológicos, de desarrollo. Y bueno, para contarte un poco sobre mi trayectoria, la razón principal por la que yo entro a la tecnología tiene un solo nombre, Ricardo Lineros, mi papá. Y bueno, él es de estas personas early adopters que llamamos, que toda la vida ha estado acostumbrado, digamos, a entrar primero a conocer lo que viene. Todo lo nuevo lo prueba, lo ejecuta, lo lleva a cabo, le saca provecho. Y yo desde chiquitita, yo recuerdo desde 3, 4 años, ya yo veía computadoras, ya yo tenía acceso a tecnología, a teléfonos. Él me ponía a armar y a desarmar las computadoras con él y a mí eso me encantó y de ahí para adelante fue historia. No hubo nunca una duda sobre lo que me gustaba hacer, simplemente fui añadiendo cosas a mi base, que es la parte tecnológica. Y bueno, eso me llevó primero a estudiar ingeniería, luego el tema de la IA ya se veía desde hace mucho tiempo, la IA sabemos que no es nueva, estamos hablando desde los años 50, ya se empezaba a acuñar términos, digamos, importantes relacionados con inteligencia artificial. Ahora lo que estamos viendo es su aplicabilidad y con un enfoque mucho más potente, justamente por la capacidad de poder de procesamiento que ahora tenemos, tanto en almacenamiento como en procesamiento, como en almacenamiento y demás. Entonces, pues lógicamente estando dentro del mundo de la tecnología, y si tú estás en este mundo, sabes que te gusta estar innovando, estar aprendiendo cosas nuevas, y ese es mi caso también. Entonces, cuando empieza a salir todo este boom de la IA generativa, ya yo venía con un bagaje relacionado con Machine Learning, relacionado con análisis de datos, desde un poco antes, cuando ya hablábamos de Big Data. Entonces, por supuesto, no podía ser ajena a esto. Primero, si me gusta la tecnología. Segundo, si me gustan los datos. Y tercero, si quiero estar evolucionando mi perfil todo el tiempo, ¿no? Esto es algo que yo trato de invertirle mucho. Y bueno, así es como entro al área tecnológica, por supuesto, a partir también de mis trabajos. Tengo mucha conexión desde la parte tal vez menos relacionada con desarrollo hasta ya pasar por áreas de desarrollo, por áreas de automatización, por áreas de instalación. Digamos, yo he pasado desde cableado estructurado hasta análisis de sistemas para grandes equipos de desarrollo. Entonces, he tenido esa oportunidad digamos, de estar cerca de todos estos temas de primera mano y, por supuesto, con esa espinita de curiosidad que tenemos que tener todos los tecnólogos que me dejó, pues, mi crianza. Con el tema de la curiosidad quería hacer una pregunta, porque normalmente uno se mete en el mundo de la tecnología y va avanzando y se va metiendo cada vez más profundo, pero es algo que uno desarrolla. Por ejemplo, descubro el mundo de la inteligencia artificial, me voy metiendo muy profundo. Correcto. Pero lo que busco siempre es crear cosas o ver cómo lo aplico, ver cómo le saco provecho. Pero en tu caso entiendo que también te has dado o te has abierto al mundo de la educación. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que te lleva a poder buscar compartir? No solamente que esto quede para ti, sino buscar compartir toda esta información o todos los conocimientos que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo con otras personas. O sea, porque entiendo que lo aplicas, lo trabajas y todo, pero también decides tomar parte de tu tiempo a compartirlo. Entonces, ¿cuál es esa motivación que existe detrás? Pues mira, el servicio. Yo creo que no haces nada siendo un súper profesional, inteligente, que puedas aplicar lo que aprendes si no lo compartes.
Y pues yo tengo muchos privilegios. Sí, soy persona migrante, soy persona que soy mujer, tengo ciertas partes de mí que entran dentro de las partes discriminatorias de la sociedad, pero también tengo muchos privilegios. Tuve la fortuna de tener unos padres que invirtieron en mi educación, tuve la fortuna de migrar bajo ciertas condiciones privilegiadas que muchas personas no tienen. Y mucho de esto viene de retribuir a la sociedad las cosas que ya de por sí la sociedad a mí me ha dado. No por desmeritar mi valor y el esfuerzo que yo he hecho para llegar a donde estoy, pero sí como una manera de dar esa retribución a la sociedad que no tienes muchas formas de hacerlo si no es por medio de lo que sabes hacer bien. Entonces, ¿cómo llego yo a la educación? Desde que nos trajimos una empresa tecnológica y daba capacitaciones al equipo, a vendedores, a otras empresas, cuando hacíamos alianzas, por ejemplo, yo tenía que capacitar a las personas de las alianzas para que entendieran cuál era la complejidad de los servicios tecnológicos. Entonces, por ahí empieza esa espinita. Cuando estudiaba en la universidad también daba asesorías, daba clases por aparte. Entonces por ahí empiezo a reconocer que me gusta compartir lo que sé, me gusta llevarlo a espacios donde se discuta, se analice y me doy cuenta que mucho más de lo que yo doy es lo que se crea en el momento. Porque no es lo mismo, digamos, yo grabarte un contenido y que tú lo veas en tu tiempo, en un video, por allí, una plataforma de estas en línea, a que tengas la interacción con la persona y esta interacción es la que genera el conocimiento. No es lo que yo te digo, es lo que construimos a partir de la discusión. Entonces la motivación es muy intrínseca, es mucho de... me encanta dar ese aporte, creo mucho en la educación, creo que es la única herramienta confiable, 100% confiable para el movimiento y la evolución de una sociedad. Y a partir de ahí es que me enamoro de la docencia. Lo pruebo un día, me ofrecen dar un curso en una universidad, paso los lineamientos, paso los filtros, me encantó el proceso, dije, aquí está chévere porque me están exigiendo, aunque iba a dar clases en español, hasta me hacían pruebas en inglés y yo dije, esto está muy bien, o sea, eso quiere decir que para ser docente en esta institución se necesita tener una capacidad importante, entonces me reta y bueno, ya van 8 años de ese momento y aquí sigo y no me veo haciendo algo diferente. Y con el tema, por ejemplo, a nivel de educación, si hablamos de educación y también a nivel empresarial, ¿cuál crees que ha sido el reto que tú has encontrado para que un líder, un Ujú, director de un departamento, un gerente, un dueño de negocio, un emprendedor, una persona, ujú. puedan implementar tecnología dentro de cualquiera de sus procesos? Porque ahora se escucha mucho el tema de la inteligencia artificial y es la línea que nosotros tenemos en este podcast. Pero la tecnología es un mundo súper amplio y digamos que llamó la atención de las masas cuando empezamos a hablar de IA. Pero ¿cuál es ese reto más grande que se consigue uno cuando trata de educar a una persona o de que entiendan algo para que lo puedan implementar? Ok, bueno, sale primero nuestro instinto como seres humanos, que es la resistencia al cambio, el salirnos de nuestra zona de confort. A mí no me gusta mucho esa frase, pero porque yo creo más en llevar la zona de confort con uno. Digamos, si yo soy buena en temas de tecnología y me voy a salir de esa zona, ¿verdad? Para ir a conocer otras áreas, puedo llevar ese conocimiento que yo tengo e implantarlo y ver cómo aplicarlo en ese otro lugar. Entonces, lo primero es eso, la barrera de la resistencia al cambio, que hay que acompañarla con capacitación, con escucha activa, digamos, un líder que no escucha activamente a sus colaboradores, a sus compañeros, pues difícilmente va a poder convencerlos de hacer un cambio, ¿no? Entonces ahí entra la gestión de cambio, que no aplica solo para tecnología, gestión de cambio aplica en todo y tú necesitas tener una metodología de gestión de cambio. Vas a empezar por informar el cambio, ¿no? Informarlo claramente, de forma transparente, donde se entienda realmente cuáles son los objetivos del cambio para luego ir a convencer a las personas a que te acompañen a ese cambio. No es solamente aplico este cambio, lo comunico y pues todo el mundo lo tiene que aceptar porque yo mando, ¿no? Más bien es cómo convertimos esto en que sea un cambio que todos aportamos, que todos lo aceptamos y que a todos nos interesa, porque eso es primordial. Entonces ahí entra un concepto del que hablamos mucho en gestión de proyectos, que es los famosos stakeholders, los interesados. Necesitas tener la capacidad de informar del cambio a todas las personas que van a ser impactadas directa o indirectamente. Eso te genera primero una base transparente para que la gente confíe en el cambio. Segundo, empiezas a levantar esas conversaciones donde la gente tiene las mejores ideas. Las mejores ideas no salen del líder, las mejores ideas salen de la combinación de conocimientos de todo el equipo y ese equipo tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser inclusivo, tiene que tener múltiples perspectivas, ideas, profesiones, nacionalidades, múltiples formas de ver la información.
y de ahí es donde van a salir las mejores ideas. Ahí ya estás en ese segundo paso que es, ok, ya comunicamos el cambio, lo hicimos de forma transparente, ahora ya convencí a mi equipo que entienda la necesidad del cambio, cuál es el objetivo, y a partir de ahí entonces vamos con un tercer paso que es, ok, ¿qué podemos hacer en conjunto? Y es, necesito capacitar a mi equipo, necesito asegurarme de que puedan no solamente aceptar el cambio porque les convenga, sino además aportar al cambio. Ahí es donde entra la parte de capacitación, entrenamiento, que sea un entrenamiento además situado, que tenga esa perspectiva de las necesidades específicas de cada grupo dentro de mi organización. Y ya luego vienen otros temas que tienen que ver con gestión de riesgo, tienen que ver con identificar cuáles son los retos para que el cambio aplique, para que se pueda ejecutar. Y ya finalizando, entonces encuentras, esto se vuelve un proceso cíclico, pero bueno, tienes que pasar obligatoriamente por todos estos pasos para luego devolverte. Y en ese devolverme está la quinta parte, que es básicamente cómo escalo, cómo me aseguro de que esto tenga un impacto, primero positivo, desde el punto de vista, sí, de revenue, desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de las métricas típicas de un negocio, pero además necesitamos que tenga un impacto positivo en el ser humano. Y ese ser humano implica a todos estos interesados que vimos en los siguientes, en los pasos anteriores. Entonces, esa última parte tiene que ver con cómo mantengo el cambio. Y mantener el cambio implica otro montón de áreas, como por ejemplo hacerlo escalable, darle mantenimiento, mantener formas de medir, que es primordial tener una medición, si no, no podemos mejorar. Y además de eso aplica la agilidad del negocio, que es algo de lo que se habla mucho en inteligencia de negocios. La agilidad del negocio es, ok, no necesariamente porque yo aplique un cambio sea positivo, significa que ese cambio me funciona para el resto de la vida útil del negocio. Entonces yo necesito ser ágil. Necesito ser ágil en el negocio desde el punto de vista de, ok, aplicamos el cambio, evalúo su resultado, si se cumplieron los objetivos, qué afecta esto a todo lo demás a su alrededor y cómo lo mantengo en el tiempo. Entonces, pasar por ese proceso es complejo, se requiere, por supuesto, de equipos que estén preparados y por eso no se puede hacer desde una sola línea, no puede ser un solo líder, sino que además necesito personas alrededor que sumen al cambio y que además sean los que promuevan ese cambio. Entonces, por allí pasa esa parte No, de gestión de cambio. no, eso que comentas es bastante interesante porque a nosotros nos ha tocado ir a empresas a dar capacitaciones en Ujú. el área de la inteligencia artificial, herramientas, tecnologías, cómo lo pueden aplicar de manera segura y todo eso. Pero nos causa gracia que nos contactamos con una persona o nos contacta un líder Ujú. de departamento o algo. No, sí, porque tengo en el departamento 15, 20 personas y nos encantaría porque tenemos muchísimos procesos que creemos que de alguna manera la inteligencia artificial nos puede ayudar. Nosotros llegamos a la charla, pero vemos que las personas pueden estar presentes, pero el líder puede estar un poco disperso, a veces no está. Simplemente como, bueno, aquí les dejo, ellos les van a enseñar todo, Ujú. pero él toma la iniciativa para que el cambio se pueda efectuar, pero no está en el No proceso participa. como tal activamente. Entonces, ¿tú crees que eso puede ser una buena dinámica o qué pelea, o No. sea, como que, ¿cómo decirlo? Como qué problema puede traer eso para que realmente el equipo pueda adaptarse a ese cambio si no ven a su líder 100% también comprometido con ese cambio? Definitivamente no es la forma idónea de ejecutar un cambio. Tú necesitas que tus líderes estén de la mano contigo. Y para eso se necesita pensar en un mindset, así como un mindset agile, que lo vemos en proyectos, también necesitamos un mindset horizontal desde el punto de vista de la adopción de los cambios. Entonces no puedo tener yo una visualización de que mi líder jerárquicamente siempre está ahí arriba, inalcanzable, no le puedo hablar, solo me da instrucciones, más no recibe retroalimentación. Entonces ahí ya tenemos un problema. El líder tiene que estar, y no solamente tiene que ser un líder, por supuesto puede salir de un líder, pero necesitamos más de un experto en el área que apoye los cambios. Entonces, ahora hablabas de procesos. En la adopción de IA no puedes automatizar procesos si no tienes un ingeniero industrial, por ejemplo. Digamos, yo como tecnóloga no puedo voy a aplicar en una empresa IA y voy a mejorar todos los procesos si no conozco los procesos, si no tengo formación en optimización de procesos, si no conozco de Lean, de Six Sigma, si no conozco de eliminación de desperdicios, si no conozco de todo esto, que bueno, en mi caso sí, porque también estudié un poco de eso, pero digamos que una persona experta en tecnología no necesariamente es experta en todas las demás áreas, ¿no? Entonces necesitas, además del líder, y de que ese líder no esté ajeno al proceso, sino que vaya de la mano con sus colaboradores, también necesitas otros líderes internos que pueden ser estos
roles específicos que van a ser clave. Entonces sí, necesito un ingeniero industrial que vaya y mire los procesos de cada departamento. En cada departamento necesito una persona vocera, un famoso SME o Subject Matter Expert o un experto en esa área, que lo que va a hacer es combinar ese conocimiento de mejora de procesos para poder salir con una solución. Y esa solución va a ser diferente en todos los procesos que tengamos en la empresa. Puede ser que una solución te la resuelva una herramienta específica que hace justamente lo que necesitamos automatizar. Puede ser que una solución más compleja te la dé una creación de un agente. Puede ser que tengamos que desarrollar algo al respecto. Puede ser que tengamos que hacerle un entrenamiento a un modelo existente. Entonces, todas esas ideas van a salir del equipo, no va a salir del líder, no va a salir del experto en IA, no va a salir de solamente del experto en procesos, sino que se necesita una convergencia de ideas para que, ok, ya estamos viendo todas las áreas, entonces podemos atender esa necesidad de una forma que sí vaya a cumplir un objetivo real. Bueno, aquí tocaste varios puntos importantes para mí y luego los vamos a ir desarrollando, porque yo también creo que hay un principio de liderazgo que dice que todo se levanta o se cae por liderazgo. Si la persona que está al frente no los vemos 100% comprometidos con la mentalidad correcta, con la disposición correcta a ese cambio, probablemente los que tengas detrás sean una réplica de tu actitud, de tu conducta, incluso de la microcultura que pueda tener solo ese equipo de trabajo dentro de una organización más grande. Pero quiero saltar a un tema importante y es herramientas, porque nosotros vemos que en el mundo de la tecnología existen muchísimas herramientas. Ahora, herramientas potencializadas con inteligencia artificial y herramientas que nacieron solamente basadas en inteligencia artificial. Tú decías que esto tiene muchísimos años y es verdad, o sea, la inteligencia artificial tiene mucho tiempo con nosotros, solo que hasta ahora se puede hacer accesible como para las masas y la IA generativa es la que nos hace a nosotros como, wow, estamos en el futuro, me entiende como yo hablo, me equivoco, le abrevio palabras y entiende modismos y me responde. También se va como adaptando a mi forma de comunicar y la gente ahora siente que eso es más real. ¿Qué tipo de herramientas se pueden aprovechar en el mundo de la tecnología, en el mundo de la inteligencia artificial para organizaciones, para equipos de trabajo, que nosotros realmente podamos implementarlas y que hagamos un resultado como tal Okay. dentro del equipo o la organización? Pues mira, herramientas hay de todo tipo. Hay herramientas que son muy específicas, lo que llamamos monomodales, que hacen una sola tarea, una generación de imágenes, una generación de un video, una generación de texto, una lectura y síntesis de un PDF, que antes era así muy separado, ¿no? Ahora las herramientas y las empresas que crean las herramientas buscan el multimodalismo, es decir, que una sola herramienta te pueda suplir un montón de necesidades de generación, hablando de IA generativa, que es lo que hace que estemos hablando tanto de IA en este momento, Correcto. a pesar de que la IA es un paraguas mucho más grande que la IA generativa, pero como bien dices, es lo que ha hecho la apertura a masas que solamente tengan un acceso a Internet, un dispositivo inteligente, poder interactuar directamente con IA. Ya lo hacíamos indirectamente de muchas otras formas. Entonces, las herramientas como tal, no creo que haya una herramienta o un conjunto de herramientas específico que te resuelva los problemas de cualquier empresa. Cuando adoptamos IA dentro de una empresa, necesitamos hacer pruebas. Necesitamos una inversión en pagar herramientas, en pagar las versiones de Premium, Pro, etcétera, que nos traen todas estas herramientas para poder ver su impacto real. Entonces, se necesita sí o sí de presupuesto para hacer estas pruebas, porque además no todas las herramientas te van a resolver todos los problemas. Y una herramienta puede ser útil para una empresa y puede ser completamente inútil para otra. Entonces, el consejo aquí, más allá de casarnos con las herramientas, porque las herramientas cambian todos los días, hoy hice una cosa, Y bueno, ahora más rápido que nunca. ahora más rápido. Entonces, una herramienta hoy te hace una cosa y mañana viene otra que incluye esa función y ya esta se desapareció. Entonces, a mí me gusta mucho hacer ese énfasis con mis alumnos de IA, de no casarnos con herramientas, sino con lo que hay detrás de ellas. Cómo nos comunicamos con las herramientas generativas, ingeniería de instrucciones o prompt engineering o ingeniería rápida, tiene múltiples nombres, ¿no? Pero estas son las maneras en las que realmente tenemos que invertir en capacitación, porque las herramientas van a cambiar todos los días y van a hacer cada vez más cosas. Entonces, en lugar de casarnos con herramientas, vamos a casarnos con procesos, con metodologías que nos lleven a una adopción de la IA dentro de las empresas. Entonces, si yo me caso con el proceso, no importa la herramienta que salga mañana, yo voy a tener la capacidad y la agilidad de adaptarme si esa es la herramienta que funciona dentro de mi empresa. Pero aquí hay que cultivar la curiosidad.
Digamos, si no tenemos curiosidad vamos a ir a probar esa herramienta, vamos a invertirle en la licencia que necesitamos para que un SMI, un experto en la materia dentro de mi organización, la pruebe y nos diga su valor o su no valor, entonces no hacemos nada con las herramientas. Tenemos que ir a formar pilotos, tenemos que ir a hacer pruebas, tenemos que invertir en esas pruebas y eso se te va a retornar, por eso es una inversión, ¿verdad? Se te va a retornar en el tiempo que vas a, digamos, a ahorrarle a tu equipo en ciertas tareas cuando automatizas. Eso ya nos lleva a otro tema, ¿no? Que ya es, bueno, ¿qué hacemos con el tiempo que nos liberamos o nos sobra, ¿no? Pero eso es harina de otro costal, y esa es la parte un poco más ética, más humana, que estoy segura en algún momento tocaremos. Correcto, ¿no? Y nosotros en nuestra experiencia hemos visto, todavía no conocemos ningún proceso de una persona que se pueda automatizar 100%. O sea, hemos hecho muchas implementaciones, distintas aplicaciones, distintos problemas, procesos, pero todavía no vemos uno que de 0 a 100 la inteligencia artificial se encargue de todo lo que una persona puede hacer. Entonces, pero ya conocemos digamos como el escenario donde tenemos un líder, tenemos una organización, necesitamos un cambio, existen las herramientas, pero ¿qué cualidades podrían o debería tener un líder o qué tipo de mentalidad debería tener un líder para que esto funcione en su equipo de trabajo o en la organización como tal? Ok, lo primero, lo que decía hace un ratito, la cultura de la curiosidad. Necesitamos convertirnos en estos early adopters de vamos a ir a probar cosas nuevas. Además de eso, necesita habilidades de comunicación súper relevantes. Esto significa no solamente ser capaces de, digamos, contar nuestras ideas a nuestro equipo, sino además la escucha activa. Y esto significa tener una relación lo suficientemente de confianza con el equipo. Si eso no existe, ese equipo no va a surgir. Un líder que no genera confianza en su equipo definitivamente no va a llevar a ningún lado. Además de eso, necesita una visión ética e inclusiva muy clara. Si un líder no tiene una visión ética e inclusiva dentro de su mismo equipo, va a haber discriminación, va a haber preferencias y esto se va a notar. Por mucho que lo quieras ocultar, se va a notar si no hay una intención clara de inclusión y de ética, de un sentido humano, de poner al ser humano primero dentro de los procesos y para adoptar esta tecnología o cualquier otra. Y a esto le quiero sumar la coherencia. Y aquí vamos a entrar en temas tal vez un poquito difíciles, pero hay un ejemplo muy claro. Si hay una empresa que cualquier persona conoce, aunque no sea de tecnología, es Microsoft. Microsoft tiene un montón de servicios relacionados con IA, súper avanzados, tiene un montón de asociaciones y de alianzas con empresas que se dedican exclusivamente al desarrollo de inteligencia artificial. Además de eso, tiene programas de IA responsable. Pero también tiene programas, y hace poquito se ganó un contrato de $20.000 millones por ahí para desarrollar tecnología con motivos bélicos. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿No? O sea, Claro. La coherencia está donde está el dinero. ¿Qué necesita un líder? Bueno, coherencia entre el discurso corporativo y la práctica. Correcto. Entonces yo te puedo decir, ay, aquí tenemos todo el marco de IA responsable, pero por este otro lado estoy utilizando esta misma tecnología para apoyar conflictos, para apoyar desarrollo de tecnología militar. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Si no tenemos una coherencia entre el discurso corporativo y la práctica real, el líder, créeme que nadie lo va a creer, nadie va a generar confianza si no hay esa conexión entre lo que digo y lo que hago. Correcto. Hay un caso que a mí me causa mucha curiosidad, que es el de Grok, de Elon Musk. Él sale de OpenAI y él dice, tenemos que ponerle un límite a la inteligencia artificial porque esto se nos va a ir de las manos y todo. Y uno dice, no, el hombre está preocupado porque esto de verdad va a tener un impacto que si no lo controlamos puede salirse, o sea, de las manos y luego no saber la humanidad que puede hacer al respecto. Pero por tratar de ganar mercado también, bueno, en X sacan Grok y ahora ellos son como la primera IA mainstream, por así decirlo, que permite a las personas crear avatares un poquito sugerentes y muy fuera de lugar, por así decirlo. Entonces está el tema de la ética. O sea, querés de verdad que le pongamos un freno, pero al mismo tiempo estás promoviendo algo que te pone en una línea bastante delicada, porque le estás dando un uso que realmente ya sale de ese uso que uno dice, wow, sí, me cambió la vida, me ayuda a que las cosas sean mejor, más eficientes, abarata costos, nos ayuda a desarrollarnos a nosotros como humanidad y empieza a tener otro matiz, como el que comentabas, temas bélicos,
temas de quizás este tipo de contenido, que sabemos que para eso va a ir todo, pero si una empresa de este tamaño o de este calibre, con la influencia que ellos tienen, da el primer paso o empieza a generar las condiciones para que eso ocurra, la ola, digamos que avanza mucho más rápido. Entonces, a nivel de una organización, ¿qué cosas deben ellos también tener presentes para que a nivel ético sí haya esa coherencia entre la implementación de IA y lo que ellos quieran obtener de la IA con los valores o los principios que ellos deben manejar? Ese ejemplo que colocas es buenísimo y es súper claro y lastimosamente sí tiene mucha influencia en el mundo tecnológico, porque sí, Musk, digamos, se preocupó cuando no, ya no estaba Cuando ya no estaba, en había perdido la el equipo. oportunidad, sí. Exactamente. Entonces nos dejó muy claro de que, bueno, esa preocupación fue momentánea porque no estaba Es como en el póngale un paquete. freno a OpenAI mientras yo armo mi equipo y luego les pongo a Exactamente. la par. Y luego agarro, pongo el modelo de competencia contra Correcto, GPT en este caso, y resulta que ese modelo no tiene limitaciones éticas. correcto. Entonces, sí, es un gran problema. Y sí, ahí vemos un ejemplo de esa falta de coherencia en el discurso, ¿no? Bueno, hacia tu pregunta que va más relacionada sobre temas éticos y qué hacer con los temas éticos desde el área corporativa. Lo primero es reconocer los riesgos y reconocer las consecuencias que tiene el no utilizar éticamente la inteligencia artificial. Y cuando hablo de ética, tenemos que hablar de ciberseguridad, Correcto. obligatoriamente. Esto es lo más importante en términos éticos que tiene el uso de la IA, es el uso de los datos. Los datos que utilizamos son generados por nosotros, es decir, nosotros tenemos derechos sobre nuestros datos. Cada vez que utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, estamos dándole acceso a nuestros datos personales, etcétera. Entonces tenemos que reconocer qué modelo estamos utilizando, qué limitaciones tiene y cuáles son esas políticas de privacidad de los datos que además tienen que ir bajo el marco regulatorio del país y de la región, ¿no? Ahora lastimosamente aún son pocas las regulaciones que se han aprobado en materia de uso de inteligencia artificial, como en el caso de la ley de IA en Europa. Pero lo primero que tenemos que reconocer son los riesgos. ¿Qué pasa si no aplico una visión ética, que además implica una visión legal, en el uso de inteligencia artificial dentro de mi compañía? Entonces voy a tener problemas de transparencia, voy a tener problemas de uso inadecuado de los datos, voy a perder confianza de todos mis interesados, proveedores, clientes, equipo de trabajo interno, colaboradores. Digamos, aquí ya estamos generando una reputación que nos va a pasar factura. Y estas son las cosas que ya no se olviden. El Internet hace que ya nada se olvide y todo queda allí. Entonces, eso se va a terminar convirtiendo también en un obstáculo para yo poder desarrollar mi negocio. Entonces, al reconocer los riesgos, yo puedo decir, ok, listo, no quiero caer en esto, ¿cómo lo resuelvo? Vamos a aplicar ciberseguridad, que es uno de los pilares fundamentales de la ética para usar inteligencia artificial. Vamos a traer a expertos en áreas legales, marcos legales para el uso de inteligencia artificial que sean situados, que tengan que ver con mi nicho de negocio, con el espacio geográfico donde me desempeño. Todo esto es válido. Y además de eso, tengo que trabajar transparentemente con los datos. Digamos, si yo voy a utilizar un LLM, un modelo a gran escala, eh, cualquiera de los que están en el mercado, y lo voy a entrenar para que además pueda utilizarlo dentro de mi compañía para fines específicos, entonces yo tengo que tener una capa de seguridad, porque yo sé que el uso de ese modelo va a requerir una capa adicional del manejo de los datos, ¿no? Entonces, todo el tema ético siempre nace de los datos, de lo que podemos hacer con ellos y del resultado del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, yo necesito invertir en esa seguridad y es una de las áreas transversales de la ética. Entonces, siempre que hablemos de ética, partimos del punto de vista de la ciberseguridad y del impacto que va a tener ese uso en el ser humano. Hay un dicho que se usa muchísimo en el mundo de, yo creo que en todos, pero más que todo en la tecnología, y es que cuando una herramienta no tiene un producto claro o todo es gratis, Instagram es gratis, TikTok es gratis, no te preocupes, el producto sos vos. Correcto. Entonces, una persona que no entiende mucho cómo, pero ¿cómo yo puedo ser el producto? Bueno, por muchos motivos puede ser el producto, pero a mí también me causa mucha curiosidad con el tema de la seguridad, que digamos, una organización decide comprar N cantidad de licencias de una herramienta para que lo pruebe un sector de la empresa. Y de repente se la dan, no hay una educación previa, no hay como una parámetros
seguros para que podamos utilizarlo y esa persona puede empezar a subir cualquier tipo de información que puede no importar, no ser tan delicada, pero otras que sí son muy delicadas y no hay totalmente seguridad o certeza. Uno en OpenAI entra, ChatGPT le dice, no quiero que te entrenes con mis datos. Increíble. Todas las empresas dicen exactamente lo mismo. Todas. Pero al final tienen datos que no deben tener y hay demandas millonarias a empresas que procesaron datos que se suponía que no tenían. Que no tenían de ninguna manera. Entonces salen muchos también modelos de lenguaje gratuitos de China que también vienen muy sesgados. Sobre uno pregunta algo de China y como que China es el país de las mil maravillas, es súper perfecto y son gratuitas. Entonces se la dan esas herramientas a tu equipo de trabajo y no entienden el riesgo que eso puede representar. Es una herramienta muy potente, es una oportunidad muy importante, pero no están entendiendo el riesgo. Entonces, ¿qué riesgo puede tener una empresa si decide simplemente tomar acción? Ok, vamos a hablar en dos puntos, el riesgo y también cómo una empresa puede entender de que si algo está de moda, no necesariamente, o sea, ¿cómo identifico? Está de moda, tiene un hype increíble, pero ¿cómo realmente sé si eso le puede o no aportar valor a mi organización? Porque no porque se hable de eso en todas partes significa que de verdad trae valor a nuestro equipo de trabajo o a la organización como tal. Sí, eso que comentas al final es súper válido, súper cierto. Muchas veces queremos entrar al uso de ciertas tecnologías por moda. Eso está ocurriendo en este momento con IA y no estamos haciendo una adopción responsable de ese uso de modelos. Lo que comentas de los modelos chinos, como en el caso de DeepSeek, de Qwen y todos estos que ya están entrando en la contienda, ¿no? Bueno, tienen su versión gratuita, lo mismo que ocurre con OpenAI, con Gemini y con Copilot, tienen sus versiones gratuitas, donde por supuesto, como decimos coloquialmente, ¿no? Nosotros somos el producto. Pero me preocupa más que, bueno, estos modelos son gratuitos, me preocupa más la centralización, lo que ahora llamamos el tecnofeudalismo, que es básicamente un compendio muy pequeño de empresas como un oligopolio que están llevando la batuta en el desarrollo de tecnología con inteligencia artificial y que no haya representación de todos los mercados. En este momento sabemos que la delantera la llevan los modelos de Silicon Valley. ¿Okay? Han entrado modelos de China que han venido no solamente a descentralizar un poquito esta contienda, ¿no? Sino que también están dejando de manifiesto que no se necesita una inversión multimillonaria para Correcto. crear un modelo de gran escala. Eso hizo DeepSeek y dejó a ChatGPT por el piso. Por un momento nos dimos cuenta, esa inversión multimillonaria de varios miles de millones de dólares no era necesaria. No se justifica tanto si no era tan justificable. Entonces eso es necesario porque cuando los mercados se abren, cuando pasamos de un monopolio a un oligopolio, a un tipo de mercado un poco más abierto, entonces empezamos a detectar realmente cuáles son los retos de la creación de los modelos a gran escala. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, hey, tal vez yo no necesito 6.000 millones de dólares para crear mi modelo a gran escala. Necesito menos que eso, a lo mejor no lo puedo hacer yo sola, pero sí lo podemos hacer a nivel organizacional, a nivel país, a nivel región, etcétera, y que sea una representación de nuestros datos locales, de nuestro comportamiento local. Entonces, tú comentas sobre los modelos chinos y que sí, son gratuitos, algunos son de libre código, que incluso los puedes instalar localmente en tu computadora y correr un modelo hasta sin conexión a Internet. Entonces, por supuesto, estamos también, de la misma forma en que lo hacemos con los modelos chinos, con los modelos de Silicon Valley, con los modelos europeos, como Mistral, por ejemplo, que también trajo a Europa a la contienda con el primer modelo, digamos, famoso del continente. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es demostrar que sí se puede hacer construcción de LLMs o de LLMs en diferentes regiones. Entonces, por un lado, no es que le estoy vendiendo mis datos a China, se los estoy vendiendo a todos. Pero ¿por qué cuestionamos a China y no cuestionamos a Silicon Valley? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué está haciendo que yo me preocupe más por la seguridad de mis datos cuando se la entrego de manera gratuita a modelos asiáticos, cuando ya tengo años entregándosela de manera gratuita a modelos estadounidenses, ¿no? Entonces hay que hacernos esa pregunta. Años. Desde los CAPTCHAs estamos entrenando modelos de IA. Entonces, esto es una preocupación bastante grande porque no estamos siendo conscientes del uso que le están dando las plataformas a nuestros datos. Ahora empezamos a preocuparnos un poco más sobre eso. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de usuario? Yo puedo decidir
qué modelos utilizar según diferentes parámetros. Yo, Andrea Lineros, decido el uso de herramientas específicas según el background, según para qué funciona cada una, según el nivel de limitaciones y de seguridad que me pueden proveer. Y no solamente eso, sino quién los hizo y cuáles son, digamos, los objetivos detrás de esa generación de herramientas, ¿no? Que no los puedo conocer a ciencia cierta, pero de nuevo, ahí entra la coherencia. Puedo ver lo que dicen versus lo que hacen. Sí. Y entonces decidir, ok, ¿sabes qué? Voy a utilizar este modelo para ciertas cosas, este otro modelo para otras, de manera informada. Inclusive puedo decir, no voy a usar ningún modelo para eso porque Google me lo resuelve. Entonces, ¿para qué voy a gastar poder computacional en una generación haciendo una pregunta tan simple que me puede resolver un buscador de manera indexada, darme la respuesta y estoy evitando hacer un uso desproporcionado de los recursos computacionales que sí requiere la IA generativa? En el tema digamos, el gran hype que puedan tener algunas herramientas y que una empresa busca de una vez como implementarlo porque esto es lo que está de moda o es lo que todo el mundo habla, también conseguimos el tema de que normalmente una empresa va a medir, bueno, si implemento esto me cuesta 1 y me devuelve 5 o me devuelve 10, ojalá me devuelva 1 millón con uno. Entonces siempre es como costo, relación, tiempo, beneficio, ganancias, en el mismo tiempo hago mucho más, temas de productividad, pero ¿qué otros impactos puede tener la inteligencia artificial dentro de una organización con el que quizás no son tan comunes, pero son casos también importantes a tomar en cuenta porque genera también una, no sé, como un valor muy grande añadido a la organización? Sin duda, digamos, una empresa que no utiliza inteligencia artificial de manera adecuada, porque todos la podemos usar, pero no necesariamente le estamos sacando el valor y la oportunidad que genera el uso de inteligencia artificial. Pero aquí a mí me gusta mucho hablar de simbiosis. Simbiosis es este concepto de unir esfuerzos, ¿no? En este caso, una simbiosis entre inteligencia humana e inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí sola no va a llegar al mismo término que la inteligencia humana y viceversa. Necesitamos una combinación de ambas. Entonces, el impacto que puede tener un grupo de herramientas de inteligencia artificial dentro de una empresa siendo bien utilizada va mucho más allá del ROI, del retorno de inversión, que por supuesto siempre estamos buscando, pero también puede tener un impacto en la cultura organizacional. Cuando se usan herramientas avanzadas tecnológicas y además somos pioneros en cierto uso, porque aquí cualquier empresa y cualquier persona puede ser pionera en el uso de inteligencia artificial para un objetivo específico. Que no hayamos inventado el modelo no nos hace exentos de esa posibilidad. Y las mejores ideas están en la gente, en el recurso humano organizacional. Entonces, ¿qué ocurre con la IA dentro de las organizaciones? Si la utilizamos de manera adecuada, podemos cambiar cultura, podemos crear cultura de curiosidad, cultura de innovación, cultura de nuevas ideas, generar nuevos servicios, generar nuevos productos e inclusive crear nuevas plazas. Porque una cosa es que una empresa aplique inteligencia artificial y otra cosa es que una empresa se dedique a inteligencia artificial. Es bastante diferente. Un ejemplo claro de esto puede ser Amazon. Amazon era una librería en línea. Ahora Amazon no es una librería, ahora Amazon es una empresa de tecnología que además vende tecnología y también vende inteligencia artificial. Entonces, no necesariamente que yo haya sido exitoso en, digamos, la misión original que tenía mi empresa, me libera de las oportunidades de crecer en otras áreas adoptando tecnología. Eso fue lo que hizo Amazon. Amazon se dio cuenta que el negocio podía ir mucho más allá, se aplicaban tecnologías y entraban en e-commerce y luego empezaban a proporcionar servicios de almacenamiento, de hosting, etc. Y entonces cambió completamente la visión del negocio. Eso puede pasar en cualquier empresa. Y con esto no quiero decir conviértete en una empresa tecnológica, pero sí cuando unificamos, cuando hacemos esa simbiosis de ideas del ser humano potencializadas con IA, entonces el negocio abre 1 millón de posibilidades. Y eso es inversión en la gente sobre el uso de las herramientas. Hay un caso que nosotros también hemos visto y hemos visto información, he consumido podcasts también que hablan al respecto y es que mucho del burnout que se produce en una persona es simplemente porque llevo 5 años haciendo lo mismo todos los días de manera religiosa y repetitiva en una empresa. Entonces uno dice, nosotros no nacimos para eso. O sea, es como que uno dice, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero ver como que lo que yo hago
dentro de la organización de verdad tiene importancia, vale y genera un impacto que permite que la organización siga creciendo, no solamente haciendo ese proceso repetitivo que se hace porque es necesario, pero probablemente no estudiaste toda una carrera y te formaste durante muchos años solo para hacer eso. Entonces esos son puntos muy importantes sobre inclusive esa ganancia oculta, aparte del ROI, donde tenemos un equipo de trabajo mucho más contento, conforme o satisfecho con su trabajo, más realizado, porque le quitamos todo ese proceso que realmente nadie quiere hacer, súper manual, súper repetitivo, y podemos permitir que ellos enfoquen su energía, su tiempo y su genialidad en cosas que aporten mucho más valor a la organización, porque parte de las charlas que nosotros hemos dado le decimos a los líderes, vean, es más fácil reubicar una persona que ya tenemos en la organización, que conoce todo durante años, que decir, bueno, tu puesto de trabajo se vio disminuido un 40% porque implementamos varios sistemas y creemos que ya no sale con más costo. Esto, el trabajo que queda se lo metemos a otras personas y vos te quedaste sin trabajo. Eso es algo muy, digamos, una decisión no muy correcta, porque al final, si la empresa quiere seguir escalando, va a necesitar el recurso humano, o sea, la inteligencia artificial. Se habla mucho del paradigma, bueno, ahora con la inteligencia artificial vamos a tener emprendedores que logren una empresa de $1.000 millones, un unicornio tecnológico, porque él va a poder crear todos los agentes que necesita para poder hacer eso. Y yo digo, bueno, yo no creo que eso sea posible. O sea, hay tantos matices en lo que debe ocurrir dentro de una organización para que crezca, que debe ser un erudito, y yo creo que debe vivir como 500 años para poder pasar por todo lo que se ocupa y luego entonces implementar esos agentes. El talento humano es valioso, es indispensable, y yo creo que una organización que quiere crecer y escalar de manera acelerada necesita entender de que la persona sigue siendo fundamental en el proceso, y que sobre todo lo importante es que lo puede colocar en un área donde genere mucho más valor para la empresa y la persona también se sienta mucho más valiosa para la organización. Pero en este desarrollo también donde las empresas quieren crecer de manera acelerada, ¿cómo ves, Andrea? ¿Es posible que una empresa de verdad sea competitiva en la actualidad si decide no implementar inteligencia artificial? Wow, difícil. No creo que no se pueda. Hay empresas que siguen siendo competitivas y no necesariamente han escalado en niveles de madurez altos en adopción de inteligencia artificial, pero definitivamente se pierden muchas oportunidades. Como decías muy bien, el humano es fundamental en el proceso. Me gustaría más que eso hacer énfasis en que es el centro del proceso. Si tenemos un proceso orientado al ser humano, aunque estemos aplicando inteligencia artificial, entender que no hay una separación. Digamos, no es la inteligencia artificial o yo, es la unión. Entonces, bien lo comentas, tal vez unas décadas atrás, generaciones anteriores, digamos, las personas estaban acostumbradas a hacer una sola cosa por 40 años, jubilarse y, bueno, antes alcanzaba para tener casa, carro, Exacto. perro, Viajes de todo y todo, tranquilos, con sí. un solo trabajo, con una sola, y hacer lo mismo por 30, 40 años hasta jubilarse. Ya esto no funciona. El mercado se mueve mucho más rápido y justamente la tecnología tiene una incidencia directa en ese movimiento de mercado. Entonces, hasta generacionalmente ya tenemos una mentalidad diferente. Generación Z difícilmente te dura más de 1 o 2 años en un mismo trabajo, ¿no? Y es porque estás buscando todo el tiempo mejora. Y esto no significa que no haya un nivel de compromiso, porque no me voy a tirar a la generación Z encima, ¿no? No significa que no haya un nivel de compromiso, significa que la gente busca crecer, busca evolucionar porque se da cuenta que hay mucho movimiento. Correcto. Y si yo me quedo quieta, entonces me pierdo en ese mar de, digamos, de currículos obsoletos donde ya no he aumentado ni mis capacidades ni mis habilidades, entonces necesito crecer. Si yo estoy en una organización donde no puedo crecer, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una que me permita ir un nivel más allá. Y eso es lo que pasa mucho ahora, que cuesta mucho la retención. El famoso attrition rate, que es la tasa de renuncias de las empresas, está altísimo en un montón de áreas precisamente por eso. Porque si no evolucionamos y creamos un concepto que nos permita hacer crecer a nuestra gente y darle un career path, que es famosísimo en las multinacionales, darle una forma de crecer en su carrera, entonces vamos a perder el recurso humano. Y bien lo dices, es muchísimo más caro despedir a una persona, luego traer otra, capacitarla, meterla en toda la cultura organizacional para que empiece a generar resultados. Entonces es mucho más valioso tomar el equipo que tenemos, aumentarlo, sí, claro que sí, hay que invertir en el equipo tanto en su crecimiento como en su desarrollo. Correcto.
Entonces, ahí voy a tener un mejor resultado porque puedo incluir inteligencia artificial para que, como bien dices, y el discurso de la IA es como se vende siempre, nos viene a ahorrar tiempo para que hagamos las cosas más creativas, más interesantes, más de estrategia. No todo el mundo está hecho para estrategias. Hay personas que se sienten cómodas solamente en la parte operativa y está bien, pero incluso eso se puede mejorar por medio de inteligencia artificial. Entonces, aquí la pregunta y una de las cosas que más me preocupa es si estamos ahorrando tiempo con el uso de herramientas tecnológicas, específicamente con IA, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo que nos queda? ¿Lo estamos reinvirtiendo en la gente para que la gente sea mejor, para que se desarrolle más, para que esté más sana, tanto mental como físicamente? La respuesta es no. No lo estamos haciendo. Estamos utilizando ese tiempo para, te liberaste 40% de tu tiempo por medio de estas herramientas. Ahora vamos a agregar estas otras tareas para que puedas hacer más y entonces Correcto. vamos a suplir una necesidad de extracción de dinero, de tiempo, de productividad. Entonces, tenemos que preguntarnos para qué estamos haciendo las cosas, para producir más rápido, para mover el mercado mucho más rápido o para invertir en la gente y que tenga una mejor calidad de vida. Ahí es donde estamos fallando. Estamos corriendo a aplicar estrategias, herramientas, vamos a poner a la IA aplicada y vamos a ver cómo mejoramos procesos, pero no estamos poniendo al ser humano en el centro de la conversación. Y ese es nuestro gran error. No, y algo que comentas sobre el tema lo ato con el tema que hablabas de la educación, porque normalmente una persona simplemente necesita, si tiene ese hambre, necesita la oportunidad de que la empresa le deje seguir expandiéndose, porque si esa persona tiene, digamos, una visión muy grande, pero la empresa se volvió una empresa tradicional, rutinaria, perdieron un talento valioso para la organización, pero no era culpa de la persona, es que la organización no le está brindando las condiciones que necesita para esa persona quedarse. Yo me acuerdo, hace como 2 años, 1 año y medio, venía saliendo ChatGPT y todo ese boom increíble. Había una empresa, no recuerdo ahora cuál era, creo que era europea, que tenían como 25.000, 27.000 empleados. Y ellos decían que tenían unas metas para a nivel global lograr ciertas cosas como para 2030 o algo así, pero para lograr esas metas necesitaban 100.000 empleados. Y ellos dicen, hicieron un convenio con OpenAI porque a esos niveles puedes hablar directo con estas empresas y que te hagan lo que necesitas. Le montaron unos data centers internos a la empresa, un montón de cosas, y con los mismos 27.000 empleados van a poder lograr esa meta en el mismo tiempo. Ya no ocupan 100.000, mucho menos. Pero ¿qué pasa? Esta empresa no despidió a nadie. Y esta empresa capacitó a sus colaboradores y los colaboradores que fueron más capaces y que se adaptaron al cambio, no solamente es que ahora trabajo más o trabajo en lo mismo y logro más cosas, sino que se ve una remuneración económica de satisfacción, de bienestar en todos ellos, porque es una línea donde todos deberían, o mejor dicho, todos ganan, porque es una herramienta súper poderosa que es como una extensión de nosotros mismos, pero esa extensión que no se queja de hacer esas cosas aburridas que uno no quiere hacer, pero eso tampoco quita la responsabilidad que tiene el colaborador sobre el resultado que está obteniendo de la IA. O sea, es un tema de que necesito hacer un presupuesto o necesito hacer un contrato o necesito hacer una propuesta para un cliente y hay una persona encargada de eso. Ah, no, ChatGPT me lo hace súper rápido. Se lo pregunto a ChatGPT, me da todo, yo lo copio, pego y se lo mando al cliente. Si eso tiene errores, sigue siendo responsabilidad de la persona que utilizó la herramienta, que no verificó que eso estuviera bien. Y por eso ese paradigma de que viene a quitarme el trabajo, pero es que el especialista debe estar ahí verificando que eso se está haciendo bien, porque si no, ¿quién vigila que la IA está haciendo bien el trabajo? Y en una organización eso puede ser bastante, digamos, puede generar una gran pérdida a nivel económico, a nivel estructural, confianza con sus proveedores, clientes y todo, si no prevén este tipo de situaciones donde la IA no viene a hacer el trabajo de tu colaborador, es un complemento, trabajan en esa simbiosis. Entonces, ¿cuál podría ser, Andrea, ese checklist que una empresa podría como ir teniendo, bueno, para saber que está preparada para implementar inteligencia artificial? Lo primero, tener datos y datos organizados, datos limpios. Por favor. Ese es el primer. Siempre se lo decimos, por favor, organice tus datos. Ese es el primer paso. Digamos, si yo no tengo mis datos organizados, estructurados, si no tengo cómo medir, ¿cómo voy a aplicar IA? Entonces hay que empezar por ahí. Correcto. Así como la IA se creó gracias a los datos, Exacto. la IA se aplica gracias a los datos. Si no tenemos una cultura de organización de datos, aquí entra toda la parte de inteligencia de negocios y vamos a organizar cómo están nuestros almacenamientos, dónde, quién tiene acceso, son seguros, tenemos limitaciones, tenemos reglas claras del uso de los datos y quién accede a ellos y para qué.
ese es el primer punto que yo te puedo decir, ok, si tienes eso, vas por buen camino, puedes aplicar inteligencia artificial. Segundo, tienes que tener equipo adecuado para esa implementación. Y con esto es, por supuesto, la capacitación del equipo actual, pero no es que tú vas a agarrar y a un colaborador y bueno, ahora de tu 100% de actividades, dedica 20% a motivar al equipo a usar IA en tu área y convertirlo en experto en esa área. No, sácalo de ahí y hazlo experto en el uso de inteligencia artificial para esa área. O sea, dale el tiempo y además, si tienes que traer personas de afuera, expertas en el uso de tecnología, expertas en la parte de procesos, como lo hablamos hace un rato, hay que hacerlo, hay que invertirle. Entonces necesitamos datos, necesitamos gente capacitada y además de eso necesitamos un enfoque ético e inclusivo. Si no tenemos esos tres elementos, definitivamente, o sea, cualquier esfuerzo que haga una empresa y que no tenga un enfoque inclusivo, ético, centrado en el ser humano, del uso de las tecnologías está destinada al fracaso. Lo de los datos creo que es una de las cosas más importantes porque ahí inicia todo. Nosotros, o sea, es que es imposible automatizar o implementar IA en algo que no está estructurado, que no te lo sabes de ida y vuelta, de arriba a abajo, que no se pueda medir, porque al final le estás dando un caos. Y si entra caos, sale caos. O sea, Sí. no hay nada que hacer allí. Porque es un tema de que necesita así. Nosotros hablábamos con líderes de área y le decíamos, vean, si ustedes le estaban huyendo al liderazgo, porque digamos que a ustedes les gusta más las ventas y esto y aquello, no tanto estar con el equipo, lamentablemente van a tener que liderar ahora algo que es intangible. O sea, van a tener que liderar a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Porque nunca les va a dar el resultado que ustedes no sean capaces de guiarla a ella en ese proceso para que les dé ese resultado. Y si ustedes no se detenían con una persona a pensar, bueno, y esta persona hace esto y esto, y vamos a generar las condiciones para que lo pueda hacer bien y de manera predecible, no se preocupen, con la IA van a tener que hacerlo, porque si no ese resultado nunca va a llegar. O sea, no es como que, mira, tengo este problemón que llevo 5 años con él encima, ahí lo tenés, resolvémelo. Eso no existe, o sea, es una utopía que mucha Totalmente. gente ha creído quizás por también desconocimiento, falta de entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial. Es muy potente, pero es una potencia que se activa solamente en la capacidad que la persona tenga de extraer esa potencia de ella, porque de otra manera no pueden aprovechar como todo ese potencial que puede dar la inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones le pudieras dar a una empresa, por ejemplo, si tiene un caos o algo con el tema de los datos? Hablemos de los datos porque es inviable poder optar con inteligencia artificial o adoptar inteligencia artificial si no hay datos organizados. O sea, si no tienen una persona interna, ¿qué persona deberían buscar? ¿Qué herramientas podrían usar? ¿Qué procesos deberían seguir para que de verdad puedan tener datos o hacerlos por Ujú. departamentos? ¿Cómo pudiera ser ese escenario? Ok, bueno, o sea, el primer paso de los datos hay que organizarlos de alguna manera. Lo primero es, y a mí me gusta mucho traer este tema en los cursos relacionados con análisis de datos, y siempre me llegan los alumnos, bueno, ¿qué datos analizamos, no? Y damos por sentado que llegan los datos y llegan bien, digamos, llegan normalizados, organizados, etcétera. Pero esta no es la realidad, digamos. Cuando uno va a hacer una transformación digital de cualquier tipo, primero necesitas los datos y necesitas que los datos estén organizados. Entonces, si no están, tenemos que regresarnos 7 pasos y entonces identificar cuáles son los datos que necesitamos para poder tener una estructura que nos dé valor, que nos permita medir, que nos permita tomar decisiones. Cuando empezamos a querer tomar decisiones y nos damos cuenta que los datos son insuficientes, entonces entra la parte de devolverse esos 7 pasos o todos los pasos que sean necesarios para hacer diseño de la estructura de datos. Y esto parte desde datasets, parte desde el mismo diseño de bases de datos, desde lo más sencillo por cada departamento, dónde se va a almacenar. Necesitamos construir un data warehouse, necesitamos separar los data marts, los famosos data marts, que son, los podemos hacer por departamentos, por temas, por concepto, y eso tiene que tener un objetivo claro. Si yo lo que quiero medir es, bueno, cuál es el grado de satisfacción interna de nuestro equipo de trabajo en el uso de una herramienta específica, tengo que diseñar cómo obtengo esos datos. Hasta que yo no hago el diseño de obtención, de recopilación de los datos, entonces no voy a poder llegar ni de cerca a una medición, ni muchísimo menos a una toma de decisiones para cambiar o mejorar
ese rate, no va a poder mejorar ese grado de satisfacción. Entonces hay que diseñar desde el principio. Y a eso se le tiene mucho miedo en las empresas, porque bueno, tenemos este gestor de base de datos viejísimo y aquí es donde guardamos todo. Bueno, no hay por qué tener miedo de reorganizar los datos. Todas las empresas tienen datos, solamente que no necesariamente organizados. Entonces vamos a partir de lo que tenemos, qué falta para que este set de datos que yo tengo acá lo pueda utilizar para medir y para tomar decisiones. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Puede ser un dato específico, puede ser un campo en una base de datos, puede ser una columna, puede ser una fila. ¿Qué tipo de datos necesito para medir? Entonces voy a tener que tomar lo que ya tenemos, reestructurarlo y de ahí en adelante, porque nunca es tarde para hacer una reestructuración de nuestra base de datos. Entonces de ahí en adelante voy a empezar a detectar, y esto es cíclico, no significa que hicimos el diseño, quedó perfecto, y de ahí en adelante nos va a servir para tomar decisiones. No, cuando estemos tomando decisiones nos vamos a dar cuenta, me faltó medir esto, pero no tengo cómo hacerlo porque no tengo datos para medirlo. Correcto. Me vuelvo otra vez y empiezo a mejorar ese diseño. A eso me refería un poco con la agilidad del negocio. Si yo puedo estar mejorando mi estructura de datos, entonces se me va a hacer más medible y en el tiempo voy a poder utilizar esas mediciones para tomar decisiones, que es lo que, en fin, hace una inteligencia de negocios, ¿no? Y sí, cuando comentas sobre esa dificultad a veces de acceder a los datos o de que la gente tenga esta cultura de tener una estructura clara del uso de los datos. Y es que a veces Ajá, los datos están hasta en la mente de la persona. O sea, uno correcto. dice, ¿y dónde vas esto? No es que yo sé porque a mí fulanito me dijo y yo lo hice así Sí. y así se quedó. Pero nunca hubo un proceso establecido de ninguna manera. Todo era como a Eso es memoria. importante porque fíjate que, digamos, la manera en la que nos han enseñado toda la vida que fluye la información en una organización casi siempre son de dos vías, ¿no? La ascendente, que es niveles operativos entregando información a niveles estratégicos para que los niveles estratégicos tomen decisiones sobre esos datos y entonces vuelvan a bajar la información, pero ya la información baja en forma de directrices. Y eso es un ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando añadimos otras maneras de fluir la información? Maneras más horizontales, maneras de, ok, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Cómo gestionamos las lecciones aprendidas? Porque al final eso es de lo más importante que tiene una organización, es cometimos errores, ¿cómo los resolvimos? ¿Y se documentó esa solución? ¿Se está aplicando para proyectos posteriores? Entonces, como bien lo dices, hay muchísimos datos, muchísima información que está en la mente de la gente y de la que se puede sacar muchísimo provecho si tenemos metodología para ese, digamos, para ese compartir de información, ¿no? Y ahí entran estos famosos expertos por área o los famosos champions de área que sirven como no solamente una forma de motivar al equipo, sino además de manera horizontal compartir información. Entonces, esta persona es experta en esta área, vamos identificando. Fíjate que aquí está la escucha activa pendiente. El líder detecta, este colaborador es excelente en esta área, entonces puede motivar al resto e inclusive capacitarlo, porque hay esas posibilidades dentro de los equipos, para que todo el mundo aprenda de esa lección o de ese error que cometimos y que no queremos que se repita, ¿no? Entonces, digamos, no repetir errores es todo un lujo. Para no repetir errores necesitamos metodología de manejo de la información. Volvemos a los datos. Y ahí es donde tenemos que sacar este provecho de esa materia que tienen las personas, que es el conocimiento del negocio. O sea, yo puedo mejorar un proceso, sí, solo sí, incluyo a la persona que ejecuta ese proceso. Porque no solamente va a conocer los famosos puntos de dolor, sino que muy probablemente tenga las soluciones. Entonces, si yo no escucho al colaborador que hace ese proceso, yo no puedo venir a decirle, ahora lo vas a hacer así, aunque yo crea que es mejor. Correcto. Entonces, esa escucha activa, ese involucrar a los colaboradores es básico para que los datos estén organizados. Aparte de los datos, Andrea, ¿cuál cree que puede ser el error más común que pueda repetirse en las empresas donde intentan implementar inteligencia artificial, pero no, como que no funciona, no termina de agarrar tracción, como que hemos hecho varios intentos, pero al final nunca llegamos a nada? Bueno, lo que tengo en mente para esto ya lo mencionaste, y es que adoptar herramientas, como bien lo dijiste, pagos de licencia de manera indiscriminada y poner a la gente a probar, no funciona. Primero, porque no estamos aplicando los pasos de ciberseguridad básicos para que esa adopción se haga de manera responsable. Y segundo,
porque yo no puedo soltarle herramientas a la gente y vean qué hacen. Yo necesito, y eso es uno de los grandes errores, necesito primero reunir a las personas expertas en el área para que vengan a capacitar al equipo. Cuando digo capacitar no me refiero necesariamente a algo extremadamente avanzado. Necesitamos una capacitación base para que todos comprendamos cuál es la ruta que estamos siguiendo en ese camino de adopción de inteligencia artificial. Tengo un ejemplo muy claro. Y bueno, tengo el permiso de hablar sobre esto, no me pagan por publicidad, pero a mí me gusta hablar de las empresas en las que confío Que lo hacen bien. y que lo hacen bien. Tengo varios ejemplos, pero bueno, hay una empresa que se llama Boombit, en la que tuve la oportunidad de entrar a capacitar a todo su equipo. Digamos, ellos metieron absolutamente a toda la organización y en temas de IA. Entonces se hizo esta capacitación general donde los pusimos como que estuviéramos en un salón de clases y hay equipos y hay proyectos finales y hay proyectos intermedios y hay tareas y hay de todo. Entonces, primero eso vino a cohesionar al equipo en múltiples áreas porque empezaron a identificar formas de aplicar la IA en su área, en su departamento, en su labor diaria. Correcto. De ahí salieron proyectos espectaculares, pero la razón por la que los menciono es porque no solamente capacitaron, sino que mantienen dando un seguimiento constante. Hay una voz líder desde el punto de vista de inteligencia artificial. Trajeron a expertos, como en mi caso, para que lleváramos información relevante sobre el tema. Y hay un acompañamiento constante. Entonces empiezan a aplicar métricas, empiezan a aplicar formas de hacer pilotos, de hacer pruebas. Lo que te digo, tiene que haber inversión en herramientas para vamos a probar y vamos a ver qué tanto nos sirve esto dentro de nuestra área. Pero hay cabezas que se encargan de que esa adopción se haga de manera responsable. Y una de las cosas que más me gusta es el enfoque en el ser humano. Entonces, ellos tienen un enfoque muy fuerte en el ser humano y eso hace que sus equipos se sientan más motivados, que apliquen las herramientas que se les ofrecen de manera que les dé en efecto un resultado de valor. Y ese acompañamiento es constante, no es como que, bueno, capacitamos y listo, nos fuimos. No, tiene que estar ese acompañamiento constante. Entonces creo que ahí, cuando está el entrenamiento, la capacitación, el acompañamiento, las métricas de por medio, porque sí necesitamos medir, nos damos cuenta que se pueden lograr porcentajes altísimos de reducción de tiempo en tareas. Hay tareas que han tenido una reducción de hasta un 60% en uso de tiempo humano. Correcto. Y el enfoque está, tal como lo decías, en que, ok, usemos este tiempo para ser más creativos, ser más estratégicos, llevar un producto, un servicio al siguiente nivel. Generar innovación, o sea, hay un montón de... Totalmente, totalmente. Y las empresas innovadoras hacen esto, esta inversión muy fuerte en el recurso humano y en creer en las ideas que el recurso humano te puede ofrecer, ¿no? Entonces, no es un espacio pagado de publicidad, me encantaría, pero, pero igualmente lo menciono porque hay casos de éxito. Correcto. Que los vemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Correcto. Bueno, yo recordé un caso de BBVA que ellos compraron, no sé, un montonazo, creo que eran 3.300 licencias al inicio de OpenAI, y luego aumentaron a más de 11.000 licencias y según los números eso eran como 7,9 millones de dólares solamente en licencias para todos sus colaboradores. Y habían, cuando compraron 3.300 licencias, tenían 3.000 agentes creados, como estos GPTs que te permita crear ChatGPT, y vieron que cada colaborador que estaba utilizando estas herramientas de media estaba ahorrando unas 2.4 horas a la semana. Entonces, si eso lo multiplicas por la cantidad de gente y luego eso iba incrementando mientras más accesible le hacían las herramientas a ellos. Si una empresa de este tamaño hace movimientos millonarios tan importantes para el uso de la IA, evidentemente todo el mundo puede aprovecharlo, porque es que al final no se trata solamente de la tecnología que puede aprovechar la gran empresa porque ellos son los que tienen los millones, no. Todos podemos aprovecharlo y la educación en muchos aspectos es accesible. O sea, ni siquiera es que tenés que pagar una millonada para poder aprender. En YouTube hay un montón de información totalmente gratuita que te ayuda por lo menos a ir entrando en ese ecosistema, porque la inteligencia artificial cambió nuestro mundo y lo va a cambiar y es irreversible, así como llegó el COVID y cambió todo durante el tiempo que estuvo y después de que se fue, igual la inteligencia artificial está haciendo lo mismo, pero se va a quedar, va a ir mejorando, cada vez va a ser más inteligente, cada vez va a entrar en más cosas, cada vez nos vamos a hacer más dependientes de ella, así como pasó con los smartphones, con el internet, con todo. Entonces, en este escenario, un líder de una organización, si pudiéramos darle habilidades que un líder o una habilidad
que sea indispensable, que un líder debería desarrollar este año? Escuchando este podcast debe decir, uy, tengo que desarrollar esta habilidad en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles podrían ser o cuál podría ser? Hablemos de varias, porque yo creo que puede ser, vamos a tratar de resumirlo en unas 3 por allí. Lo primero es transparencia y comunicación con el equipo. Si no tenemos eso, podemos intentar adoptar lo que querramos, que un líder no lo va a lograr. Para poder comunicarse, para poder motivar al equipo, hay que tener habilidades blandas. Y en un podcast de ella, sí, habilidades blandas, importantísimas. Y eso es no solo el líder, sino todo el equipo. Invertir en habilidades blandas para todo el equipo. 2, cultura de curiosidad en la adopción de tecnologías. Y esto es no tener miedo de probar y de invertir en esas pruebas, porque aunque en una prueba, en un piloto, tú decías, esto no nos funciona, tú pasaste por un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje va a hacer que tú o desarrolles la herramienta que sí necesitas o identifiques lo que no necesitas. Y muchas veces, uno encuentra lo que quiere cuando logra disipar el ruido, cuando logra identificar lo que no le funcionó. Entonces eso te da una experiencia que al final te permite aplicar mejor la tecnología. Y número 3, marco ético y legal. Informarse de los marcos éticos, informarse de cómo podemos atraer inclusividad dentro de nuestros equipos y dentro del uso de las herramientas y preguntarse siempre detrás de cada herramienta quién la hizo, cuáles son los datos fuentes, cuáles fueron los datos de entrenamiento. Esta empresa tiene una trayectoria ética, porque uno tiene que saber elegir no solamente a sus proveedores, sino también a sus clientes, igual que el equipo de trabajo. Correcto. Y uno puede decidir no trabajar con una empresa específica porque no creo en su escala de valores. Sí, no me representan como a mí como organización. O no tiene esa coherencia entre discurso corporativo y práctica real. Entonces esos 3 puntos creo que son súper válidos: comunicación y motivación con el equipo, cultura de curiosidad en la adopción de la tecnología. La experiencia ahí genera muchísimo valor. Y número 3, cómo incluimos temas éticos, marcos legales e inclusividad en todas nuestras relaciones. Cuando elijo proveedores, cuando elijo clientes, cuando elijo equipo de trabajo. ¿Qué riesgos pudiesen haber, Andrea, si una empresa decide aplicar inteligencia artificial sin respetar ninguno de estos tipos marcos éticos ni nada? O sea, vamos de frente con lo que nos topemos. Vamos a usar Grok. Directo. Pueden haber muchas repercusiones. La primera y la que primero se va a materializar es la reputación, porque tu equipo no va a creer en ti si no hay transparencia. Si tu equipo no cree en ti, tu equipo no va a reflejar esa transparencia y esa confianza en tus clientes tampoco, ni muchísimo menos en tus proveedores. Entonces sí, hay un impacto reputacional, que sé que es algo que nos interesa a todas las empresas. También hay un impacto desde el punto de vista económico, porque puede que necesites hacer modificaciones si entras en una contienda legal por el no uso ético de las herramientas. Y por supuesto, eso se deriva en más costos, más inversión, etc. Y bueno, creo que ahí podemos añadir el tema de si no aplico elementos éticos, elementos legales, entonces voy a tener que invertir más adelante en resolverlos. Y es mucho más beneficioso desde el punto de vista de costo prevenir algo que tratar de arreglarlo, ¿no? Y ahí entra la gestión de riesgos. Necesitamos gestionar riesgos. Antes de tratar de volver a ordenar. Prevención antes que corrección. Sí. Nosotros aprendimos algo por las malas. Cuéntame. Tiene que ver con esto. Y es que normalmente uno, cuando crea como un modelo startup, uno va acelerado y uno dice, bueno, después yo me detengo, veo cómo organizo todo, veo aquí cómo lo arreglo y casi que todo con cinta se va poniendo y vamos para adelante porque lo que se busca es facturación, crecimiento exponencial y todo eso porque es lo que define un modelo de startup. Correcto. Pero aprendimos a las malas, después de perder procesos, después de que un colaborador de repente ya no está en la organización y no había unos procesos documentados previos de todo lo que esa persona hacía para que hubiese un respaldo y que cualquier otra persona que entre en su lugar pudiese darle continuidad a su trabajo, uno entiende que la documentación es parte del proceso. O sea, no es lo que se hace después que... Que no nos gustan los informes. Exacto, no. Es parte de... Si estamos desarrollando un módulo, si estamos desarrollando una automatización, si estamos desarrollando, aplicando tecnología, si estamos creando algo, lo que sea, parte de entender de que eso está terminado es que está documentado. O sea, si no está documentado, no para efectos, no habéis hecho nada. No es que ya funciona, si ya lo están probando, esto está generando plata. No existe. Sí.
¿Por qué? Porque a lo que vayamos a lo siguiente, te vas a dar cuenta que no te vas a acordar nada de lo que hiciste aquí. Y cuando pasen 3 meses, en tu cerebro se eliminó cualquier rastro de que eso se ejecutó. Entonces nosotros aprendimos por las malas que todo lo que se debe hacer debe documentarse, siempre. Porque o si no, el dolor de corregir, de devolvernos en el tiempo, porque esa necesidad de querer crecer tan rápido igual te lleva a un proceso donde te topas en el camino que ahora tenés que devolverte. ¿Y qué pasó con el crecimiento que querías tener? Tenés que invertir tiempo, energía y dinero en algo que no era un problema y que se generó solamente por caos, por desorden. Correcto. Tengo otra pregunta para ti. Dale. ¿Cómo se puede entrenar a un equipo no técnico? Porque entendemos que la educación es como el pilar fundamental de poder aplicar inteligencia artificial en una organización. Pero ¿cómo entrenamos a una persona que es no técnica sin volverlo cansado ni... O sea, sin que esa persona se resista porque dice, es que mi trabajo no era ese, mi trabajo son los números, o mi trabajo es la documentación, o mi trabajo eran llamadas, porque ahora tengo que entender todo esto si los de tecnología son otro departamento, no soy yo. Correcto. Entonces, ¿cómo se puede hacer o qué estrategias pudiese uno entender para poder darles este conocimiento a personas que ni idea del área? Sí, definitivamente aquí lo que yo te diría son casos reales aplicables, situados. Si yo lo voy a enseñar, y esto me pasa mucho, uno de los cursos que doy sobre inteligencia artificial reúne, es un curso libre, o sea, cualquiera puede entrar, entonces me pueden llegar gente de todas las ocupaciones, de todas las profesiones, de todas las edades. En un grupo una vez tuve a unos muchachos de colegio de 17 años y una señora abogada por ahí de más de 60. Y si no vamos a encontrar casos específicos que ellos puedan aplicar, no los vamos a convencer. Porque eso es lo primero. Una cosa es aprender y otra cosa es querer aprender. Yo no le puedo obligar a nadie a aprender nada, pero sí puedo ser estratégica en cómo aplicar la tecnología para que esa persona pueda encontrarle un valor. Entonces yo necesito conocer mi audiencia. Si yo sé que este equipo trabaja en estas tareas, entonces yo voy a ir con un caso real de éxito de cómo aplicar inteligencia artificial para esa tarea específica. Porque ahí inmediatamente se les abren los ojos. Ah, mira, me puedo ahorrar tiempo en esto. Porque me conviene. Ahora quiero aplicar esto. Si se aplicó aquí, entonces también lo puedo aplicar allá. Entonces, si llevamos casos reales, estos son prototipos para el momento de enseñar cómo utilizar una tecnología, ahí es donde sí vamos a lograrlo. Si yo llego y empiezo a hablar a la ligera sobre temas técnicos y redes neuronales artificiales, y estos son los algoritmos de clasificación, y estos son los algoritmos de regresión, eso a nadie le interesa. Yo necesito llevarlo a la práctica. Entonces, si tú me dices que tú trabajas en esta área, yo te llevo un caso real aplicado en esa área y no hay que ser algo, un súper prototipo. Hay cosas sencillas que se pueden lograr para demostrar valor en el momento. Entonces, escuchar a la audiencia, saber qué le interesa a cada uno. Y me ha pasado que se me han quejado, pero es que pasamos la mitad de la primera clase solo escuchando lo que hace cada uno. Ah, pero después ven que los ejemplos que traigo son de las áreas en las que trabajan, porque son súper diferentes. Correcto. Entonces ahí cambia la percepción y dice, no, sí me interesaba decir lo que yo hacía. Entonces, si yo veo a mi audiencia y sé que le voy a enseñar a un grupo de expertos en un área, esos son los ejemplos que tenemos que llevar. No puedo llevarle algo diferente. Entonces, casos reales aplicados y situados según la audiencia, esa es la manera de llegar a las personas no tecnológicas. En el marketing se habla como hablarles desde el dolor y automáticamente mostrarles la solución a ese dolor. Entonces es como que, ok, sí me conviene. Porque al final es un tema de conveniencia. Yo me resisto a aquello que no entiendo, pero cuando veo que me puede beneficiar, automáticamente hay una apertura porque las personas quieren aprovechar las oportunidades. Si nosotros colocáramos a Andrea en un escenario donde tiene poco presupuesto, pero una alta presión de cambio, de innovación en su equipo de trabajo, digamos que tú eres una directiva o un líder de un departamento en una organización. Okay. ¿Cuáles serían los pasos que tú harías en 30 días o cuáles serían las decisiones que tomarías para tumbar ese paradigma de que necesito millones o necesito mucha plata para equipar a mi equipo? Porque en este caso es un escenario, poco presupuesto, pero necesito dar resultados, 30 días. Identificar los procesos que duelen, que tienen retraso, y de esos procesos identificar cuál es al que le puedo generar mayor valor en un corto tiempo y con poca inversión. Eso es factible. Yo puedo tomar un proceso muy pequeñito, invertirle casi cero, e inclusive llevar un prototipo con una herramienta gratuita y dar valor. Digamos, cuando yo soy capaz de mostrar valor en un proceso, en una herramienta, en la adopción de cualquier tecnología,
ahí voy a tener la atención de quien invierte en eso. Y muy probablemente se me amplíe el alcance y me digan, ok, quiero más de eso. Ya no van a ser 30 días, te doy 6 meses. Exacto. Y tenés todo Y este además capital. tienes este capital. Entonces, identificar procesos pequeños que puedo cambiar rápidamente, generar valor muy rápido, y a partir de ahí, entonces, ya mostré valor, ya puedo exigir más. Pero Correcto. sí, lastimosamente ese es un caso muy real de muchísimos líderes que tienen poco tiempo, que necesitan aplicar metodologías rápidas para el uso de inteligencia artificial con poco presupuesto. Entonces hay que ir a identificar cuáles son los procesos pequeños que puedo atender primero para mostrar resultados rápidos. Yo quiero acotar algo a esto que comentas que se me acaba de ocurrir, Ujú, y es que en liderazgo, no, nosotros, a mi esposa y a mí nos gusta mucho el tema del liderazgo, es como que haz lo que puedes controlar. O sea, si ujú, tú puedes controlar, meterte en ChatGPT, por ejemplo, y empezar a entender qué es eso y cómo funciona, hazlo. Si puedes correcto. controlar y luego entendés que necesitas estructurar datos o información, eso no depende de la IA, eso no depende del presupuesto, eso depende de ti. Hazlo. Entonces, son un montón de acciones que podemos tomar que no es pasarle la pelota a otra persona, sino nosotros asumir la responsabilidad Ujú, porque se puede, porque no podemos ver oportunidad en aquello que desconocemos, que era el paso anterior. Este, y en este escenario, Andrea, con un equipo desconfiado, ¿cuáles podrían ser las primeras acciones que hacemos en la semana? Hablamos desde la educación, hablar de algo ujú. que les interese. ¿Qué otras cosas pudiésemos hacer para que mi equipo desconfíe de la IA? O sea, uy, yo he escuchado mucho, TikTok me ha dicho que eso me van a estafar, que de ahí me van a hackear, se me van a meter unos virus, que te roba la información, todo ese montón de información que la gente absorbe en un clip de 35 segundos, 40 segundos. Entonces, Te lo voy a responder con una palabra, desmitificación. A mí me fascina esa palabra porque la desmitificación es vamos a traer los mitos y vamos a descomponerlos. Esa línea de pensamiento donde tú mismo lo decías en marketing, vamos a crear un problema o el problema ya existe, vamos a acentuarlo y vamos a crear la solución y mostrar exacto, la solución. exacto, La desmitificación es, este es el mito, ahora vamos a ver la realidad. El mito es, me van a robar todos los datos por esto, esto y lo otro. Ok, la realidad es, sí, puede pasar. ¿Cómo lo evitamos? Ta, 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 ta. Entonces ya estamos dando una solución a ese mito correcto. y estamos eliminando esos sesgos que están haciendo, pues que, ¿de dónde vienen esos miedos, esas inseguridades? La primera vez que escuchamos sobre inteligencia artificial fue en la ficción. De hecho, el primer robot nació de una obra de teatro. Entonces, esa expectativa que te crea la televisión, Me el van a cine, revelar, me van a secuestrar. y Skynet, y Sí, Terminator, y hasta la robotina, porque todo el mundo tiene incidencia en esto, ha creado una expectativa colectiva en la sociedad. Esa expectativa trae varias cosas. El miedo de que nos van a suplantar. La perspectiva de perfección que deberían supuestamente tener las máquinas porque no se equivocan. También es otro mito. Y además de eso, la expectativa de que me va a costar mucho, de que esto solo es accesible para gran poder adquisitivo. Son tres mitos que hay que derrumbar para ir creando, por supuesto, más confianza, ¿no? Y por supuesto, yo no voy a confiar en lo que no conozco. Entonces, ahí entra la educación otra vez, ¿no? Si conozco y si empiezo a conocer poco a poco las metodologías, los procesos, el impacto que puede tener la IA dentro de mi puesto de trabajo, inmediatamente voy rompiendo con esos mitos. Entonces, sí, desmitificación en todos los niveles. excelente. Esa palabra no la tenía mapeada, la verdad. Voy aprendiendo términos nuevos. En un escenario, Andrea, donde tú, digamos a nivel personal, un líder se puede hacer responsable de lo que tiene y de lo que puede ejecutar sin dinero y sin tener todo el conocimiento. Él puede tomar acciones e ir entrando sin depender de otras cosas. Pero digamos que Andrea se encuentra también en una situación donde ella quiere organizar su información porque ya aprendió que debe hacerlo para ella poder usar la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que tú harías para organizar tu información? A mí me pasa mucho que se me ocurren muchas ideas. Ahí la IA te da toda la solución. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de si yo voy a usar un Gemini, un ChatGPT, un Perplexity, etcétera, y lo que quiero hacer es organizar mis ideas, ese es el mejor uso, el uso más adecuado posible que yo le puedo hacer a una herramienta de IA, porque son mis ideas. Si yo le hago una pregunta a la libre, a cualquier modelo de gran escala, me va a dar las respuestas de todo lo que consiga, primero en su entrenamiento, en todo este análisis de datos y toda esta predicción de lo que el modelo calcula que yo espero como respuesta. Pero si yo lo hago al revés, y yo le digo, tengo esta pregunta, estas son mis ideas,
ordénalas, ahí la IA cobra un valor altísimo porque estoy potencializando mis ideas, no estoy siguiendo las ideas que me da el modelo. Y ahí hay que tener autoconfianza. Nosotros tenemos excelentes ideas. Los seres humanos somos inherentemente creativos. Entonces, si le damos a la IA nuestras ideas y le pedimos, organízame estas ideas y dame un plan de ejecución de estas ideas, tengo un elemento ganador. Pero si lo hago al revés, voy a estar ejecutando ideas de otras personas. Entonces, confiar en nuestras propias ideas y utilizar IA para exponenciarlas, porque ese es el mejor trabajo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. Entonces, tomamos ideas, pedimos organización, pedimos un plan de ejecución y además aplicamos pensamiento crítico. El pensamiento crítico, mucha gente piensa que es critiquemos todo lo que nos encontremos de frente, preguntemos el por qué y este modelo por qué y quién lo hizo y cuáles fueron los datos, pero el pensamiento crítico tiene un componente súper importante, que para mí es el más importante, que es la autocrítica. Entonces, si yo le doy mis ideas a un modelo, le pido un plan de ejecución, una estructura, que para eso los modelos de IA son excelentes, mientras más estructura pedimos y lo hacemos de manera más inteligente, ojalá con técnicas avanzadas de ingeniería de prompts, voy a tener un gran resultado. Pero si yo luego le pregunto, ¿qué dejé por fuera? Me falta visión ética, me falta visión de mundo, necesito incluir aquí elementos o audiencias que estoy dejando por fuera. Esa autocrítica le da 3 veces más el valor a esa primera respuesta. Entonces, aplicar el uso de nuestras propias ideas en el momento de que hacemos una conversación con un chat de inteligencia artificial y además, después de que ya hicimos toda esa parametrización de nuestras ideas, le hacemos preguntas sobre qué nos quedó por fuera, cuál es mi visión, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero incluir y cuál es mi objetivo. Siguen siendo mis ideas, pero ahora las voy a potencializar. Entonces, pensamiento crítico partiendo desde la autocrítica, clave. Bueno, dijiste algo fundamental con el tema de las ideas. A mí me pasa mucho, yo creo que eso también se desarrolla con la exposición a la inteligencia artificial. Uno empieza yendo a la IA como el Dios todopoderoso. Lo resuelve todo, lo hace todo, nunca falla y termina entendiendo de que no vas a conseguir nada que no seas capaz de extraer. Al principio yo era muy amable con la IA. Por favor y Gracias, por gracias. favor. Ahora soy súper objetivo, claro, porque eso no suma valor a lo que realmente estoy buscando. Entonces no es un tema de ser descortés con la IA, es un tema de darle un correcto uso. Entonces, en ingeniería prompting dice que si uno dice que esto es importante para mí, o le deja por allí, entonces tiene un sesgo como que mejora cierto porcentaje el resultado. Pero para la aplicación que uno tiene para el día a día y las pequeñas cosas que uno hace, utilizar a la IA, tengo un amigo que quiere desarrollar un videojuego. No es programador. Yo tampoco soy programador. Entonces estamos en el mundo de la tecnología, pero no soy programador. Y me ha tocado aprender de todo. Y yo le digo a él, brother, el problema es que quieres que la IA haga algo que vos no entendés. Y lo va a hacer. Y no vas a entender ni siquiera dónde tiene un problema. Es que yo he visto que la IA dicen que te puede mostrar con bytecoding, te puede resolver todos los problemas y te hace una interfaz y te crea un sitio web y genera todo esto y te... Sí y no, porque puede ayudarte a hacerlo. Va a ser tu copiloto, va a co-crear con vos, pero vos no sabes hacerlo. Entonces no vas a poder extraer ese resultado de ella, porque cuando te diga, es que hubo un error aquí y se lo vas a pedir 50 veces que te lo solucione y no lo hace, tendrías que resolverlo vos, pero no lo entendés. Entonces eso que comentabas acerca de que nosotros somos inherentemente creativos, es totalmente cierto. Y utilizar la IA para potencializar esa creatividad y hacer las cosas más rápido, más eficiente, más estructuradas y a veces, como comentabas, pedirle simplemente un ángulo, mira que se me queda por fuera, pero toma este parámetro. No quiero que me hables acerca de todo lo que hay en internet con todo lo que te entrenaste, no. Son los parámetros que yo te acabo de dar. Entonces, eso hace que uno pueda obtener mayor valor. Mencionaste 3 herramientas y hemos hablado de algunas en el proceso. Si hablamos de herramientas de inteligencia artificial, ¿cuáles son las que comúnmente tú utilizas o cuáles son las que más te gustan? Yo uso un montón y las uso en paralelo todas y voy viendo, pero ¿de qué manera has desarrollado como tu flujo de trabajo utilizando estas distintas herramientas? Son muchas. Te voy a decir de mis favoritas, Perplexity. Por supuesto, porque estoy en área de educación, entonces es de las que más utilizo. Perplexity tiene unas capacidades increíbles en términos de investigación, de organización de la información. Además, siento que está muy, digamos que la gente no la valora tanto
pero es Porque lo porque asocia solo a un buscador con IA, listo. exactamente, y Perplexity va mucho más allá de un simple chat, ¿no? Tiene otras funciones un poco más avanzadas y a veces se percibe como innecesariamente compleja, pero en realidad es porque no está construida de la misma forma que vemos un chat usual con un modelo a gran escala como ChatGPT, como Copilot, como Gemini. Bueno, Copilot lo ponemos aparte porque es una herramienta, o el chat es una herramienta dentro de todo un ecosistema de inteligencia artificial de Microsoft. Pero sí, de las que más uso es Perplexity. Por supuesto, también uso ChatGPT como todos. La razón principal por la que uso ChatGPT son los GPTs personalizados, no tanto el chat. Porque esto ha traído una ventaja que otras herramientas no han dado todavía con Nivel. el mismo nivel Sí. y es la parte colaborativa de los GPTs personalizados. Lo primero es que yo puedo, de una manera muy sencilla, y esto es algo que yo promuevo mucho su uso para personas que no trabajan con código y demás y que quieren, digamos, entrenar un modelo para sus tareas específicas y hacerlo de una forma muy sencilla sin necesidad de código. ChatGPT trajo una solución para eso, los GPTs personalizados. Entonces tú puedes hacer un experto en tu área, puedes cargarle tu base de datos de conocimiento, puedes cargarle un montón de información y que se comporte como tú quieres. Correcto. Y además compartirlo, porque Correcto. puedes compartirlo con tus colaboradores del trabajo, puedes compartirlo con tu familia, si quieres hacer un experto en nutrición, si quieres hacer un experto en X, Y, Z. Entonces, por esa facilidad de uso, por supuesto también uso ChatGPT. Hay otro montón de herramientas que utilizo como las del laboratorio de Google, que te mezcla, y eso es lo que te comentaba ahora sobre la multimodalidad. Cada vez más herramientas van a estar incluyendo multimodelos, es decir, que te pueden hacer en un solo chat, hasta Perplexity lo hace ahora, que uno no pensaba nunca en Perplexity para generar una imagen o para hacer un video, ya lo hace. Entonces vamos a ver que las herramientas siguen aumentando la capacidad de funcionalidades dentro de un mismo espacio. Si vamos a hacer algo creativo, pues ahí está Runway, está Midjourney. Digamos, son muchas las herramientas que ya tienen un poder bastante fuerte. Claude me parece excelente para crear prompts. eh, Mistral. También tenemos Napkin si queremos hacer algo un poco más visual para hacer una explicación, ideas para explicar un concepto en una clase, buenísima. Notebook LM, también la recomiendo mucho para mis alumnos porque es excelente para estudiar, cárgale conocimientos, crea una conversación, hazle preguntas, crea un podcast. Estaba esperando que mencionaras esto, porque yo la uso mucho para los podcasts. Se lo subo, Claro, clic, me lo clavo y es empieza una conversación y excelente. yo digo, oh, Es sorprendente. excelente. Notebook LM es buenísima para estudiar. Sí, sí. Uy, hay un montón, pero es lo que te digo, son un montón de mini herramientas. Estas no son tan mini, estas son las más grandes. Pero hay otro montón de mini herramientas, desde la transcripción de un video hasta un editor en línea tipo vid.io, que te hace generación de subtítulos, que te hace generación de imagen, generación de videos, que te hace eh, clonado de tu voz. Tienes que hasta darle permiso y leer con tu voz para crear tu voz. Tengo una anécdota interesante con esto y es que Vid me salvó. Yo uso mucho mi voz porque doy clases, además de las reuniones en el día de trabajo. Y pues después de pandemia, después de una vez que me dio COVID, como cada cierto tiempo me da una laringitis aguda. Entonces me quedo sin voz. Ya me ha pasado por ahí como una vez al año. Y bueno, una vez tuve que dar una clase sin voz. Entonces Vid me ayudó. Entonces lo que hice fue poner la voz y demás, y yo le respondía a los alumnos con una voz de inteligencia artificial, pero como era un curso de IA, digamos que lo convertí en una clase de Sí, sí, generación de más voz. didáctica ahí. Y fue bien interesante. Y son cositas que uno va captando diferentes herramientas. Ahorita, por ejemplo, con Nano Banana también tenemos un modelo nuevo de Google. Ahora está integrando dentro de su laboratorio de IA varias herramientas al tiempo. Entonces tiene VO3, que es el modelo de generación de videos dentro del mismo ecosistema. Entonces creo que la tendencia va a ir ahí. Esas son algunas de las herramientas que utilizo. Por supuesto, me pongo a probar cualquier cantidad porque solo así puedo recomendar y elegir para cada persona pues lo que necesite, pero creo que cada vez vamos a ir viendo más esa tendencia a multimodalismos, Correcto. a ecosistemas, no herramientas, ecosistemas de herramientas y de modelos. Ya hay modelos, perdón, ya hay herramientas que mezclan modelos y te pueden crear un flujo de trabajo. Está como Confi, hay varias herramientas que ya se conectan. Mismo Perplexity es un gran ejemplo. Perplexity no tiene un modelo específico creado. eh,
por ellos, sino que se conectan a diferentes modelos. Apenas salió GPT-5, ya estaba conectado a GPT-5, entonces te conecta a varios modelos e inteligentemente, solito, decide qué utilizar de cada modelo para darte la mejor respuesta. Entonces, creo que vamos a ir mucho hacia allá, hacia ecosistemas completos de herramientas que se conectan a diferentes modelos y te hacen una solución prácticamente llave en mano. Un ejemplo también bueno de esto que hablas de herramientas que se conectan también y te dan como todo en un solo lugar es que son españoles, FreePic. Ajá, Ellos también hacen lo mismo. Ellos no correcto. construyeron Nano Banana ni Ah, construyeron todo VO3 ni nada de esto, pero en su ecosistema nosotros podemos utilizar estas herramientas. Yo utilizo mucho Gamma. Gama para presentaciones. Sí, muchísimo. Pero decís algo también importante. ChatGPT con su modelo 5 nos muestra que cada vez vamos a ir a una línea donde tenemos un modelo principal y él va a poder entender la necesidad que tenés. Y basado en tu necesidad, él tomará la decisión de buscar cierto tipo de modelos que quiere. Quiere un video, quiere esto, pero estamos hablando todo dentro de la misma plataforma, el mismo ecosistema, lo que lo hace incluso más sencillo de Sí, utilizar. Yo en el caso de las voces he utilizado mucho Eleven Labs buenísimo. y lo utilizamos a nivel muy profesional y las personas no entienden la diferencia. O sea, no podrían capturar, Adoni, eso no sos vos. No se enteran. Yo no me entero. Entonces, creando, por ejemplo, en el caso que yo creé un LoRa hace como 2 años. Iba a utilizar Confibio ahí, me volví. Eso estaba súper difícil. Entonces yo dije, no, me voy por otro lado. Utilicé un poquito de FreePic y esto. Y creé un LoRa de un amigo para darle como un retrato en su cumpleaños. Y ahora yo veo una nueva nana y yo digo, yo Si lo perdí, hubiera tenido. sí, yo perdí como 4 días haciendo eso y ahora con Nano Banana se hace súper rápido. Entonces, esa es la evolución que hemos visto con la IA. Sí. Y es una experiencia, yo le digo, bro, no, bote ese cuadro. Ni se te No, ocurra, exacto, me costó no, mucho. exacto, no veas el tema de que fue, no, que ahora es muy fácil hacerlo. Comprendí lo que a mí me costó hacerlo, o sea, es como ese artista que hace algo manual. Andrea, en el tema de los datos, ¿cómo pudiéramos nosotros tener unas reglas básicas para usar datos o usar datos y meternos en problemas como tal con el tema de la inteligencia artificial? ¿Como usuario final o como empresa? Como empresa, sí. Ah, no, como empresa tienes que tener ciberseguridad en todos los niveles. Eso es primordial, digamos. Si no tenemos lineamientos y además tecnología que aplique ciberseguridad, porque no solamente es, bueno, capacitemos a la gente sobre cómo usar sus datos, qué hacer y qué no, eso no es suficiente. Yo necesito aplicar tecnología para tener filtros, para tener firewalls, como le quieras llamar, pero necesito hacer limitaciones tecnológicas, es decir, técnicas que me permitan a mí cuidar de los datos de la empresa y los datos personales de mis colaboradores. Entonces, lo primero es seguridad. La seguridad es lo que realmente más está haciendo falta por el uso libre de las herramientas, libre entre comillas, ¿verdad? Nada es gratis en realidad, Libre. pero eso es lo que está haciendo que se estén violando eh, tantos derechos en el uso de los datos personales. Entonces sí, la ciberseguridad es primordial y bueno, estas herramientas que comentas que también son excelentes. Y Eleven Labs yo no la uso tanto porque no trabajo directamente en generación de videos y de audio y demás, pero sí la conozco porque la utilizamos en clase. Y sí, son excelentes. Realmente hay herramientas muy buenas. Mismo, yo recomiendo mucho ir al laboratorio de Google porque tiene una cantidad de Muchos. herramientas bien Y con interesante usos creativos. y con usos creativos. Por ahí hablabas bueno, de Eleven Labs, hablabas hay otra que me gustaría recomendar como TextFX, que es para No la conozco. generación de palabras. Es una colaboración que hace el laboratorio de Google con este rapero, se me fue su nombre, eh, ahora lo voy a recordar. Pero bueno, si buscas TextFX, básicamente es solo en inglés, pero funciona muy bien. Tiene 9 funcionalidades de combinaciones de palabras. Entonces, si tú vas a crear un poema, vas a plantear algo, vas a escribir, para temas de literatura es buenísimo, para crear música, letras, etcétera, tiene un manejo de lenguaje espectacular. Entonces eso lo combinas con una generación de video con VO3 o lo combinas con la creación de una canción, Con Suno. con Suno y con Eleven Labs y todo lo demás. Realmente terminas haciendo un ecosistema bien completo y con un impacto interesantísimo que no te das cuenta que no hay un ser humano en esa generación de un video, una canción, voz, etcétera. Bueno, interesante lo que comentás sobre la colaboración con el rapero porque al final viene
la creación de este modelo o de esta inteligencia viene a raíz de la habilidad de una persona, o sea, Correcto. totalmente, o sea, si esa persona no tuviese, porque si buscan un rapero es porque tiene la capacidad de rapidito ir combinando, generar piezas musicales en Exactamente. vivo o generar piezas que combinen y vayan muy bien de manera muy... Lupe. Lupe se llama. Ujú, Ok. ya lo recordé. Sí, entonces, ¿qué es lo interesante? Que al final nosotros como seres humanos le hemos dado vida a la inteligencia artificial, les estamos dando valor, nos devuelve valor y ahora tenemos que aprender a aprovecharla al máximo. Entonces yo quisiera pedirte que como un punto final, ¿qué recomendación pudieras darle ya a un CEO de una organización sobre qué decisiones debería estar tomando para que de verdad pueda empezar a aprovechar toda esta ola de la IA? Porque van a existir dos tipos de empresas, los que aprendieron a surfear esa ola o los que esa ola más bien se les convirtió en un tsunami y les pasó por encima. Hay un libro que se llama Esencialismo, em, que te enseña sobre cómo poner el foco, el esfuerzo, la inversión en las cosas que realmente importan, las que generan valor. Y eso es algo que para cada empresa solamente su CEO lo va a saber. Y su equipo, por supuesto. Pero es una metodología de eliminar el ruido, eliminar todas estas procesos específicos, etcétera, que sí, los puedo mejorar, pero esos son los procesos que realmente me van a generar valor para mi visión estratégica organizacional. Si no es así, no los priorices. Vamos a tomar lo que sí me va a generar valor según mi visión estratégica. Ahí es donde voy a invertir y esto necesita de una capacidad de discernimiento importante Correcto. y es quitemos lo que no nos genera valor, no necesariamente eliminarlo, pero vamos a bajarlo de prioridad para atender las cosas que realmente sí me van a generar. Y a esas cosas que vamos a tratar de hacer un top 3, ahí es donde voy a poner la mayor inversión, donde voy a poner el mayor foco, donde voy a preparar a mi equipo para que mejoremos estas áreas, porque son los puntos de dolor, son las que me generan oportunidades, las que potencializan mi negocio. Entonces aquí la respuesta no va a ser igual para todos, pero sí podemos partir de un mindset, de una forma de pensar que es vámonos a lo esencial, que es lo que hace que mi negocio se mantenga vivo y cómo mejoro eso. Un servicio, un producto, la relación con clientes, cuál es mi fuerte. Vamos a invertir ahí y lo que yo más creo que me va a generar valor y lo demás se va a atender en el tiempo cuando esto esté fortalecido. ¿Tú piensas que el tema de la inversión en IA puede ser una de las prioridades más importantes que tiene en la actualidad una organización? Sí, podría ser. Creo que lo más importante de una organización es su gente y el conocimiento que tienen del negocio. Si potencializamos eso con IA, estamos tomando una decisión que cambia el juego. Entonces ahí es donde genera valor. Entonces sí, es una forma de verlo. Excelente. Bueno, Andrea, yo aprendí bastantes cosas, mencionaste bastantes cosas que ahora voy a, a buscarlas también. Para todos los que vieron este podcast, también vamos a dejar tus datos de contacto abajo, pero quisiera que también nos puedas comentar cómo te pueden conseguir en redes sociales, cómo pueden saber un poco más de lo que haces, si alguien quiere invitarte, porque como dato curioso, nosotros te conocimos fue hace como una semana en un evento al que fuimos y tú eras parte de como de ahí, de las personas, de los ponentes y bueno, dijimos, tiene que estar en el podcast porque suma muchísimo valor, habla con mucha autoridad. Entonces, ¿cómo te pueden conseguir en redes sociales y para que des tus datos? Vale, bueno, primero agradecerte, agradecerles a todos por esta invitación. No soy una persona de muchas redes sociales, sinceramente, la mejor manera de conseguirme es en LinkedIn como Andrea Lineros. Y sí, con todo el gusto, pues les puedo atender por allí. También me consiguen en diferentes universidades donde doy clases, también me consiguen en algunas empresas con las que trabajo. Trabajo para Infinite Computer Solutions como Senior Project Manager de equipos de desarrollo en FinTech. También tengo asociación con temas de consultoría para Digisoft, que es otra de las empresas que admiro muchísimo, que me formó muy buena parte de mi vida adulta y mucho de lo que sé y de mi actitud ante la vida nació de ahí, por eso es de las empresas que valoro muchísimo. Digisoft, además también pueden conseguir desde el equipo de Barrilete, que es una empresa social a la que le dono tiempo y que creo muchísimo en su enfoque porque es centrado en el ser humano, además también tiene servicios de IA. Y de nuevo, no hay publicidad paga aquí, pero menciono digamos, las empresas que valoro, que admiro y que creo que merecen mención. Eh,
Barrilete por un lado, GSoft por otro. Me pueden encontrar, doy clases en ULACIT, doy clases en Fidelitas, en Veritas también. Eh, Andrea Lineros en internet, hay millones de maneras de llegarme, pero recomiendo LinkedIn porque es el espacio, digamos, corporativo y laboral, pues donde uno más se mueve, ¿no? Correcto, correcto. No, Andrea, para nosotros también es un placer de verdad tenerte acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, aquí hemos llegado al final de este episodio de Adaptados, donde enseñamos a cómo surfear la ola de la inteligencia artificial.